A ver, ustedes han escuchado hablar de la llamada permisología, que es como decir que para que se pueda desarrollar un proyecto de inversión hay que pasar por una serie de permisos, una serie de trámites que dificultan que algunas de esas inversiones tengan lugar. ¿Por qué? Porque demoran muchos años. Generalmente las organizaciones empresariales hacen mención a lo que pasa, por ejemplo, en países como Brasil, incluso se armó una polémica hace algunos meses, ¿no es cierto?, cuando un alto ejecutivo de una importante empresa nacional decía que en realidad era difícil que se pudieran desarrollar proyectos de inversión en Chile, porque si se comparaba solamente con Brasil, en Brasil se demoraban, no sé, 2 años o menos, y acá podían demorar los mismos proyectos 10 años. Este es un tema súper complejo, pero que ha llevado en definitiva a la discusión de la ley 19.300, la ley sobre bases generales del medio ambiente, que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? ¿Para qué? Para agilizar estos trámites. Pero esto no está exento de críticas, y particularmente de agrupaciones medioambientales y territoriales que dicen que derechamente de esto va a salir un retroceso. ¿Cómo logramos desarrollo, pero también con cuidado del medio ambiente? ¿Cómo logramos que se destraben las inversiones, pero eso sin descuidar naturalmente que se cuide los ecosistemas, los entornos? Bueno, de eso vamos a conversar a esta hora con Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ONG FIMA. Ezio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ezio, a ver, ayúdanos a entender de qué hablamos cuando hablamos de permisología y de esta ley. Bueno, cuando hablamos de permisología estamos replicando un concepto inventado por algunos empresarios y sus medios que se han referido con esta palabra que no tiene mucha lógica ni sentido a los trámites que hay que hacer para obtener permisos de funcionamiento. Eh, hay varios problemas con la palabra que está mal puesta y qué sé yo, sobre todo que se está de alguna manera menoscabando la labor que tiene el Estado de protegernos a todos y a todas mediante los trámites para sacar permisos de funcionamiento de proyectos, sobre todo cuando son muy complejos. No es lo mismo, ellos no están hablando del permiso que usted o yo necesitamos para abrir un mini market. Lo que están hablando son de los permisos que se requiere para abrir, perdón, proyectos que son muy complejos, como puede ser una termoeléctrica, una minera, una hidroeléctrica, etcétera. Cuando esos proyectos se presentan, tienen que Claro. pasar por una serie de etapas para entender qué impactos tienen y luego ponerles medidas para que esos impactos sean los menores posibles, para que no se le inunde la casa a los vecinos de la hidroeléctrica, para que la termoeléctrica no contamine con metales pesados a los colegios que están en el entorno. Todas esas cosas dependen de estos procesos. Y esos procesos son los que, por supuesto, hay gente que preferiría que no existieran y poder hacer todo lo que quieran, pero son necesarios para proteger los derechos de las personas. Ya, pero por ejemplo, entremos ahí porque lo que yo planteaba, ¿no es cierto? Cuando empresarios señalan que es tan largo el proceso, dura tanto en algunos casos en comparación con otros países, que lo que terminamos haciendo es ahuyentar las inversiones. Entonces, no, ellos no están diciendo que no hay que cumplir con las normas, solo que dicen que bajemos un poco el nivel de burocracia. ¿Esta ley y estos cambios apuntan a aquello? No. Efectivamente, ellos de manera razonable pueden decir que hay ciertos procedimientos que son más largos de lo que uno esperaría. Y eso es cierto, pero no es la evaluación ambiental. La evaluación ambiental tiene una duración que está dentro de los márgenes de la ley, que las mayores demoras se producen porque las propias empresas que presentan proyectos deficientes que luego tienen que subsanar y entonces toman más tiempo. Los procedimientos dentro del Estado para la evaluación ambiental no demoran más allá de lo normal. Hay otros procedimientos que sí demoran más allá de lo normal. Por ejemplo, la entrega de concesiones marítimas. Eso es un procedimiento que efectivamente está demorando muchos años. Algunos permisos del Consejo de Monumentos Nacionales también están demorando muchos años, pero no es el caso de la evaluación ambiental. Entonces, cuando se está mezclando, digamos, esa crítica normal que todos podemos tener a los tiempos que se demoran las cosas, con la evaluación ambiental, de partida se está entrando en un terreno donde no es tan cierto lo que se está diciendo. Pero además,
La reforma que hoy día se está tramitando no es una reforma que solamente acorte plazos, que uno podría decir, bueno, en cualquier caso que se acorten plazos puede ser positivo. No se trata de eso, es una reforma de varios artículos, son casi 50 artículos que se están reformando y se están Ya. reformando cosas muy distintas dentro de la ley ambiental, no solamente los plazos de tramitación. Ya, ok, pero sigamos avanzando, porque en definitiva tenemos que generar cambios, o sea, no hay duda de que hay que generar cambios. Pero lo que quiero preguntarte entonces, Ezio, es ¿cuáles aspectos de estos cambios que se están tramitando en el Congreso son aquellos que podrían ser un retroceso? Mira, hay distintos elementos que las leyes ambientales en general tienen que tomar en cuenta. La protección del medio ambiente es Ujú. una, por supuesto. Por La supuesto. posibilidad de generar inversiones y negocios es otro, por supuesto. La protección de las personas, y entonces cómo hacemos participación ciudadana, cómo se ponen medidas, es otro de ellos. Pero sobre todo aquí hay una discusión sobre quién y cómo toma la decisión. Ese ha sido el centro de la discusión en lo que tiene que ver con medio ambiente. ¿Quién debiera decidir cuáles son los requisitos para que un proyecto se pueda construir o no se pueda construir? Hoy día, eso lo decide primero una comisión de evaluación ambiental, que son los ceremis de varios ministerios dentro de la región, de cada región, cuando se va a tomar una decisión, y luego solo puede revisar un comité de ministros. Efectivamente, son dos instancias que pueden ser complicadas en términos de políticos y Claro, en términos de tiempo. Lo que se propone es, sin embargo, un grave riesgo. Se está proponiendo que ahora, en lugar de todas esas personas que está, por ejemplo, el de economía, el de energía, el de medio ambiente, o sea, son varios que pueden discutir sobre qué se va a hacer claro, con un proyecto, en lugar de eso quiere que decida solo una persona, que es el director regional de evaluación ambiental, que es una persona nominada para hacer la evaluación ambiental, que no necesariamente tiene la sensibilidad respecto de lo que sucede en la región, que no tiene tampoco un mandato legal fuerte, que no tiene una posición política fuerte tampoco, y por lo tanto lo más probable es que esa persona va a ser ordenada a tomar una decisión desde la moneda, sea quien esté de claro. presidente en ese minuto. Y la revisión, que ahora la hace el comité de ministros, que de nuevo yo tengo críticas al comité de ministros, pero se está cambiando el comité de ministros por un nuevo Ya. comité de expertos, de iluminados, de 5 personas que se van a nombrar para resolver todos los conflictos, digamos, que se susciten en estas aprobaciones. Ese órgano Ya. es completamente innecesario. Ya tenemos tribunales ambientales que también son personas nombradas para esto, pero que al menos tienen una formación para resolver conflictos. Estos 5 expertos que quieren nombrar es replicar un tipo de institucionalidad que ha sido muy compleja en el país, porque los expertos, como bien sabemos, como recordarán, por ejemplo, cuando subieron los pasajes de las micros el 2019, son personas que no le responden mucho a nadie. Entonces, que toman decisiones que pueden ser muy complejas en un área como la ambiental, y de las inversiones, que de por sí ya es conflictiva. Claro, conversamos a esta hora con Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. Tú dijiste, Ezio, que lo siguiente, que este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, que está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos. Y qué cuestión, dices tú, que a la larga va a generar, tal como lo estás señalando, grandes perjuicios. Pero ¿qué aspectos de esta reforma te permiten a ti señalar que busca beneficiar a los más poderosos? Bueno, uno de ellos es precisamente el que te estaba explicando antes sobre quién toma las decisiones. Otro de ellos tiene que ver con un ¿Mm? elemento que se está incorporando, participación ciudadana temprana o anticipada, que suena bien, ¿no? Esa es la gracia de este tipo de Sí. cosas. Ponen los nombres a luego disposiciones que no van a funcionar como suenan. Porque la institución de la participación ciudadana requiere de que las personas de un territorio que están participando se vinculen con quien quiere hacer una inversión a través de algún procedimiento y algún organismo público que avale que esto se haga de buena manera. Eso no se está incorporando en el proyecto de ley. Por el contrario, se está haciendo un proceso totalmente desregulado de participación anticipada que muy probablemente, mirando cómo hoy día operan estas cosas, signifique simplemente hacer una campaña publicitaria para las personas a apoyar un determinado tipo de proyecto. Y eso genera divisiones en las comunidades. Es cosa de ir a ver cualquier comunidad donde un gran proyecto ha hecho este tipo de cosas. Y en todas ellas se generan
graves problemas, problemas entre vecinos, problemas entre familias, que este proyecto de ley va a estar propiciando en lugar de regularlo, ¿no? Y eso le da más poder a quienes, en el fondo, con el poder del dinero, de su inversión, pueden generar estos procesos. Hay además otros cambios quizás más técnicos, que son en algunas de las normas de la ley, que también van favoreciendo una visión de que quien presenta un proyecto tiene que hacerlo lo más fácil posible y quienes habitan en un lugar no tienen ninguna manera de contrarrestar eso. Ya, ok, pero quiero preguntarte eso, tu mirada, porque en definitiva es lógico que lo que el mundo tiene que avanzar no solo es, por supuesto, a crecer, a generar más empleo, ¿no es cierto?, para tener mayor bienestar económico, sino que todos entendemos, o queremos todos querer entender, ¿no?, que tenemos un fenómeno que se llama cambio climático, tenemos un calentamiento global y tenemos un solo planeta. Por lo tanto, tenemos que crecer, pero tenemos que crecer sosteniblemente. Entonces, de nuevo, ¿cómo logramos combinar estos dos elementos? Crecer, pero con sostenibilidad. Y crecer también sin que esa supersostenibilidad o la supercantidad de leyes o la cantidad de trabas impidan el desarrollo. Mira, el desarrollo se logra no solamente al alero del crecimiento. Yo creo que eso es lo primero que hay que poner en perspectiva. Para que haya desarrollo, se requiere crecimiento económico, pero también se requiere reglas que distribuyan bien ese bienestar, reglas que no signifiquen que haya un acaparamiento de capital por parte de unos sujetos en contra de otros sujetos. Eso es como un primer elemento. Hay muchas formas de compatibilizar el desarrollo económico con el bienestar social y la protección ambiental, muchas. Y de hecho, por ejemplo, la creación de políticas industriales enfocadas en el desarrollo sustentable es uno de ellos y es uno que ha venido trayendo buenos resultados, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, con el Green Deal en Europa, con el Green New Deal en Estados Unidos, donde se están tratando de hacer inversiones públicas en cuestiones ambientalmente sustentables, precisamente para evitar que sigan siendo las inversiones privadas en elementos no sustentables los que tengan la carga de este crecimiento económico. Hay una visión distinta de cómo crecer. Y enseguida es muy posible también, si es que uno llegara a tener los acuerdos políticos, y ahí es donde nosotros nos trabamos en Chile, poner reglas previas. O sea, que el que quiera invertir en lo que sea, tenga un listado de cumplimiento previo. Lo que pasa con los procedimientos de autorización, con los permisos, es que cuando uno quiere construir algo, no sabe qué es lo que va a tener que hacer. Sabe que tiene que ser un procedimiento, pero la autoridad puede poner distintos tipos de requisitos. Si los requisitos fueran previos, esto sería mucho más certero, tanto para los inversionistas como para las comunidades. Pero nosotros no tenemos eso. Tenemos autoridades que tienen que poner requisitos. Y por eso necesitamos que la autoridad que lo ponga sea una autoridad con el suficiente peso político para hacerlo. Correcto. Y entonces, para resumir, ¿qué esperas tú que salga de esta tramitación en el Congreso? ¿Cuánto puede de ahí efectivamente convertirse, como dicen ustedes, en un retroceso, pero cuánto también puede convertirse en una posibilidad cierta de que disminuyamos todo aquello que hay que disminuir en tiempos, pero al mismo tiempo cuidemos, ¿no es cierto?, el medio ambiente? De este proyecto en particular, creo que hay muy poco que sirva a esas dos funciones. En la manera en que está redactado en este minuto, que se presentó un proyecto, luego se presentaron indicaciones, la verdad es que a ese propósito de reducir tiempos y mejorar protección ambiental, no hay ninguna institución realmente útil, creo yo, en ese proyecto. Ahora, eso no quita que podamos discutir la reducción de tiempos en los permisos. Yo esperaría que esa reducción de tiempo en los permisos, primero que nada, sea para todos y todas, ¿no? Que sea para cualquiera de nosotros que tiene que lidiar con un procedimiento, tengamos reducción de tiempo. Y no que estemos discutiendo proyectos de ley para que solo aquellos que tienen grandes capitales, grandes inversiones, ellos reduzcan los tiempos y todo el resto nos quedemos con un Estado que funcione igual, ¿no? Como hacer un Estado premium para quienes tienen más capital y eso obviamente no me parece una buena idea. Ya, pues Ezio Costa, abogado, director ejecutivo de la ONG FIMA, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto.